Europar Batasunaren inguruneko herrialdeen artetik. Dentro de los países de la Unión Europea, el Reino Unido es uno de los países con un menor índice de accidentes. Se trata de un país con un mayor nivel de seguridad vial y nos hablará sobre las estrategias que utilizan allí. Especializándose en los campos de seguridad vial, ingeniería del ámbito de la seguridad, gestión del tráfico, diseño de carreteras y reducción de víctimas. Entre las actividades que desarrolla la compañía Via East Midlands, de la que es directora, su grupo de seguridad vial organiza iniciativas educacionales dirigidas a mejorar la seguridad de todas las personas que utilicen esas vías. El objetivo, reducir las víctimas en las carreteras. Su departamento ha recibido varios reconocimientos, como el mejor plan de seguridad vial del año, de los premios de excelencia de carreteras y el Premio Internacional de Seguridad Vial Príncipe Michael. Sonia Hart. Buenos días. No hablo español, pero muchas gracias por invitarme aquí para hablar hoy. Me llamo Sonia Hurt. Trabajo en seguridad vial en el gobierno local. Tengo 25 años de experiencia que incluyen análisis de datos en la investigación de accidentes en carretera, auditorías de seguridad, diseño de esquemas de seguridad de carreteras, etc. Mi rol en RSGB me ha dado la oportunidad de influir en la seguridad vial a nivel nacional, pero también me ha ayudado a entender los retos diarios a la hora de tener soluciones de seguridad vial. Hoy os voy a hablar de varios temas. Estos son los temas de los que voy a hablar. RSGB, nuestra organización, el progreso en el Reino Unido hasta la fecha, la promoción, la importancia del enfoque basado en pruebas, un poquito sobre política y legislación, nuestro enfoque de sistemas seguros, que ya se ha comentado, la colaboración en equipo y los retos y oportunidades que tenemos por delante. En cuanto a Road Safety GB, ¿quién somos? Somos una organización de seguridad vial. En Gran Bretaña son las autoridades locales las que tienen responsabilidad de la seguridad vial. Estas acciones involucran ingeniería, educación y algunas aplicaciones. Road Safety GB representa a las autoridades en autovías, como yo, que somos responsables de asegurarse de que esto sucede. Road Safety GB no solo representa las visiones de sus miembros, sino que también es una compañía y una ONG que actúa en su propio derecho para reducir las víctimas de la carretera. Esto lo hacemos intentando concienciar sobre seguridad vial para un comportamiento del usuario mejor, y damos otros servicios también a entes relevantes y también para sus miembros. Además, Road Safety GB tiene un centro de conocimiento de seguridad vial que acumula información sobre temas de seguridad vial e incluye publicaciones de algunos de sus miembros. También da una formación a cualquiera que quiera formarse en seguridad vial.
These teams will always provide services that encourage behaviour change through education. Many will also provide road safety engineering and be involved in enforcement activities through safety camera partnerships and their work in supporting. Necesitamos trabajar en la mejora de esta situación a todos los niveles. Vemos aquí en la diapositiva algunas estadísticas. El progreso hasta la fecha. En 2016 tenemos estas estadísticas. Voy a mirar a la tabla mientras hablo. Hay dos formas de ver las víctimas. El primero es de recuento absoluto. Los ocupantes de los coches suelen ser el peor grupo de usuarios porque son el mayor número de víctimas de cada año. Suelen ser el 80% de las víctimas de tráfico en carreteras británicas. Los accidentes de carretera, los datos policiales, aunque no son perfectos, son los más detallados. Y especialmente nos ayudan a monitorizar tendencias. Tenemos diferentes métodos de registrar datos y esto hace que a veces haya inconsistencias. Esto se está mirando a nivel nacional para determinar cómo mejor podemos compartir datos, cuáles son las mejores prácticas y los posibles esquemas pilotos para una red estratégica. Es importante que nos unamos al camino para tratar el público de viaje en esas redes para asegurarnos que hay consistencia en cuanto a el comportamiento del conductor. Más datos. Aquí vemos los informes de accidentes en Gran Bretaña en 2016 en comparación con otros años. Los accidentes se dividen en gente que ha sido levemente dañada, herida, y seriamente herida. Se ve un 4% de crecimiento en muertes en la carretera. Esto no es un cambio significante estadísticamente, pero por supuesto son demasiados. Los niveles del tráfico de vehículos han crecido un 2,2%. Ha habido menos muertes en 2016 en comparación con 2006 y muy poco cambio en comparación con el 2010-2014. En 2016 ha habido 24.101 casos de heridos graves. La media del 2010 debería interpretarse con cautela, porque no son cifras comparables. Tenemos un sistema de informe de colisiones llamado CRASH y se utiliza por 21 de 43 fuerzas en el Reino Unido para recolectar datos. Se han disminuido en 3% los accidentes totales durante 2016. No hay un solo factor subyacente que lleve a los accidentes en la carretera. En lugar de eso hay ciertas cosas que influyen. El comportamiento de los conductores, de los peatones, perdón.
Son diferentes factores los que influyen. From 94 to 98. But what it does show, I've used London, because obviously that's our capital city. I think these slides will be available after for people to look at in more detail. Creo que vamos a obtener esto después. Hay una tendencia común, como veis en el eje, es que tenemos que concentrarnos en los usuarios vulnerables de la carretera. La importancia de promocionar una cultura dirigida a la inteligencia. Tenemos que asegurarnos de que los individuos y las organizaciones reciben apoyo, y en el Reino Unido lo hacemos concienciando sobre la seguridad vial con el público mediante educación, consejería, repartición de información, liderato, investigación y publicidad. En nuestra organización RSGB tenemos trabajo en la academia, tenemos un centro de conocimiento y estamos facilitando que nuestros propios miembros, gente como vosotros y clientes, desarrollen sus propios estándares profesionales. La importancia de un enfoque basado en las pruebas. La reducción de las víctimas de tráfico es una disciplina profesional que se basa en pruebas para asegurar de que los recursos se usen en su mejor efecto, que los resultados se midan y contribuyan a nuestra comprensión colectiva de lo que funciona y lo que no. Nos permite priorizar los esquemas de seguridad vial. Sabemos que educar en el público que viaja es una inversión continua. Y en la práctica, los enfoques inteligentes y basados en pruebas para la seguridad vial están basados en datos, están analizados por expertos y se utilizan como investigación de confianza y finalmente nos dan una información sobre las medidas que son realmente eficaces. Voy a hablar sobre legislación un poquito. No es lo más importante en la agenda ahora mismo, pero seguramente sabéis mucho de esto. Tenemos los cambios del examen de conducir. Se van a hacer ciertos cambios. También habrá que responder una pregunta sobre seguridad en el vehículo mientras conduces. También se va a tener en cuenta las infracciones fuera del Reino Unido. The government's also recently confirmed, a topic of conversation, that drivers who cause death by speeding, racing or using a mobile phone could face sentences equivalent to manslaughter. El Gobierno ha confirmado que los conductores que maten a alguien debido a exceso de velocidad o utilizar un móvil podrían ser acusados de homicidio, tener una pena similar.
proving a particular drug impaired in a driver. Following a report from a panel of experts and a drug driving consultation, the government decided Se ha to take a realizado una zero tolerance consulta y se ha approach to weight decidido drugs, apostar most por una associated with tolerancia illegal cero use. en nuestro país. A road safety risk-based approach to weight drugs most associated with medical users, and a Todo separate esto tiene approach mucho to que ver con amphetamines distintos that balances ámbitos legitimate use y for se medical está purposes desde against luego its poniendo en abuse. marcha, como digo, una tolerancia cero frente al uso de drogas o alcohol al volante. Okay. I appreciate you've heard some of this before. Bueno, yo creo que esto ya lo habrán visto, no voy a desde luego entrar en detalle, pero yo creo que todo esto es coherente. Nosotros tenemos un enfoque basado en el principio que nuestra vida y nuestra salud no debería verse comprometida por la necesidad de movernos. Por lo tanto, no debemos aceptar cualquier tipo de riesgo. Necesitamos sistemas seguros, centrados en el individuo, en la persona, teniéndonos en cuenta de que incluso la persona más concienzuda cometerá algún error en algún punto. Tenemos que asegurarnos de que estos errores no conlleven un accidente y si ocurre un accidente, pues debemos controlarlo para no causar fallecimientos o heridas graves. La responsabilidad de este sistema es compartida por todos. Se basa en un enfoque de las 3 E's en inglés. Se basa también en la educación sobre seguridad vial y su aplicación. Su objetivo es lograr carreteras más seguras y intervenciones también apropiadas. Este sistema, esta educación incluye formación, incluye también campañas publicitarias para concienciar a la gente. También hay una parte de ingeniería para lograr mejoras en la seguridad en las zonas más vulnerables, más propensas a los accidentes. La aplicación de todo esto se lleva a cabo por la policía y también, obviamente, por los usuarios y afecta a la seguridad vial. La educación es un factor importante. Hay que desarrollar actitudes positivas, seguras a lo largo de los años formativos. El factor humano sabemos que es impredecible y debemos hacer todos los esfuerzos posibles para desarrollar comportamientos seguros que todos adoptemos y mantengamos a lo largo del tiempo, obviamente. Bien, muy rápidamente, aquí vemos que estamos convencidos de que la pérdida de vidas y las heridas graves no son aceptables, tampoco son inevitables y por lo tanto debemos actuar. Tenemos que reducir el dominio o el predominio de vehículos a motor y debemos centrarnos en lograr una reducción de los peligros en las carreteras. Necesitamos vehículos, comportamientos y carreteras, todo ello más seguros. Bien, bueno. Aquí tenemos otra diapositiva. Me gustaría explicar el trabajo en colaboración. Me gustaría decir que es vital, es muy importante trabajar con otras personas, compartir experiencia, conocimiento. En el Reino Unido queremos ofrecer un nivel de servicio muy alto y queremos incluir a todos los que aparecen en esta diapositiva porque nos parece que todos ellos son importantes, igualmente importantes. Okay, so challenges versus Bien, opportunities. aquí tenemos los retos y las oportunidades. En la parte de retos, pues tenemos los retos financieros, recortes, menos recursos, hay que hacer más con menos. Ahora tenemos, sabemos que la seguridad vial es una obligación legal de la autoridad local de carreteras. Así es en Reino Unido. Debemos lograr enfoques basados en la evidencia que nos vayan a asegurar, que permitan asegurar que el dinero público se utilice correctamente y permita reducir los accidentes de tráfico. Obviamente, el elemento político también es un reto. Tenemos distintas percepciones respecto a lo que funciona bien y el límite de velocidad de 20 millas por hora puede ser un ejemplo. Garantizar la seguridad vial siempre debe estar en nuestra agenda. Tenemos
que definir buenas formas de centrarnos en los usuarios más vulnerables, con buenos datos, con un trabajo en colaboración. Bien, también hay oportunidades, como digo, en todo esto. Podemos compartir mucho conocimiento, trabajar en colaboración. La flexibilidad es importante para aprovechar los recursos al máximo y enviar mensajes coherentes. Tenemos que centrarnos en la seguridad a través de buenos datos, del análisis de los incidentes que puedan ir sucediendo. Tenemos que ser proactivos además de ser reactivos, y lograr estrategias que permitan reducir las víctimas. En el Reino Unido hemos pasado ya esa fase que nosotros llamamos de fruta madura de fácil recolección, y ahora hay un rebote en las tasas de siniestros. Por lo tanto, tenemos que continuar trabajando en ese enfoque de seguridad que tiene que tener en cuenta el aspecto de ingeniería, educación, de aplicación de límites de velocidad, cinturones de seguridad. Tenemos que trabajar para ello en la educación. Tenemos que lograr que la percepción de la importancia que todo ello tiene para nosotros cale entre la población. La aplicación de todo esto es importante porque apoya esos mensajes que estamos lanzando, y desde luego queremos basarnos en la evidencia. Por resumir, todos tenemos un objetivo común, que es reducir el número de siniestros y de las personas que los sufren y el alcance de los mismos, y tenemos que jugar un importante papel en todo ello. Muchas gracias.